Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra. Con el apóstol Fabián Rottenberg. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo creo que no podemos dejar de ignorar las cosas que están pasando y como hablábamos ayer, hoy vamos a meternos en un tema, pero sí tenemos que seguir orando y seguir confiando en nuestro Dios. No podemos ser indiferentes. Yo creo que hasta la persona que dice ser más atea seguramente tiene una serie de preguntas en su corazón acerca de qué es esto que está pasando, una mezcla de tsunamis, terremotos, huracanes que forman tornados, arrasan con islas y hasta con ciudades enteras. Y yo creo que como dice Isaías 29:6 o 26:9, que cuando se desatan juicios sobre la tierra, los moradores aprenden justicia. Yo creo que hay muchas personas que cuando se dan estas cosas es como que comienzan a, por lo menos a levantar un poquito más la mirada. Dejan de mirar solo a su alrededor y empiezan a pensar, ¿será que esto de dónde viene? ¿Será que hay un Dios? Me estoy refiriendo a los que dicen ser ateos. Pero también hay un salmo que dice, bienaventurada la nación, cuyo Dios es Jehová. Y ayer estuvimos declarando y hablando acerca de esto. Yo le estoy pidiendo al Señor estrategias, porque si bien nosotros estamos lejos de esas zonas, hoy con esa famosa palabrita globalización, yo creo que uno está al tanto y las redes y los medios de información han achicado las distancias. Entonces le estoy pidiendo al Señor estrategias para alzar la voz que solo la iglesia del Señor Jesucristo puede alzar en este tiempo. La voz profética, la única entidad que la tiene es la iglesia del Señor Jesucristo. Y yo siento que muchas personas, cuando suceden estos desastres naturales, estos problemas, no solo los desastres naturales, también las guerras, las pestes, enfermedades que surgen en algunos lugares, es como que muchas personas empiezan a afinar más el oído para tratar de oír lo que yo le llamo, esto es algo que sentí yo hace un tiempo, la voz del desierto. La voz del desierto. Allí en Mateo, cuando aparece Juan el Bautista predicando, toman una porción que está en el Antiguo Testamento, que habla el profeta Isaías, y allí lo que comienza, el ministerio de Juan, comienza diciendo que la voz del desierto empieza a levantarse. ¿Y qué decía esa voz? Preparad el camino, enderezad las sendas. Algo iba a pasar, algo estaba pasando. Como yo creo que en este tiempo y en estos tiempos algo está pasando. Las voces del desierto, yo creo que esto lo vamos a dar en un mensaje, porque es algo que lo tengo en mi corazón y Dios me sorprende a veces haciéndome detener en voces, por ejemplo, como aparece en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés. Allí había un grupo de discípulos, un grupo de seguidores del Señor Jesucristo que yo creo que estaban en un desierto. ¿Por qué estaban en un desierto? Porque aquel con el que habían estado tanto tiempo, aquel que amaban, se les había ido. Y ellos la única orden que tenían es permanezcan allí hasta que reciban poder. Pero yo creo que ellos estaban en un desierto. Hasta que un día se oyó pero un estruendo como de un viento recio y las personas se empezaron a asustar. Y en ese asustarse el Señor se los puso ahí adelante. Y ellos se levantan y primero estaban hablando en diferentes lenguas.
Esto está todo en Hechos capítulo 2. ¿Y sabes qué es lo que hablaban en las diferentes lenguas? Las maravillas de Dios. Las voces del desierto se tienen que levantar. Y Pedro se levantó ese día. Y muchos se burlaban como se burlan en este tiempo. Y Pedro se levanta y les dice: estos que ustedes creen que están ebrios no están borrachos como ustedes creen. No, esto es lo que profetizó el profeta Joel, que en los postreros tiempos iba a derramar el Espíritu de Dios sobre toda carne. Los jóvenes iban a ver visiones, los ancianos iban a soñar sueños. Y eso se dio ese día, y Pedro se dispara un mensaje donde las almas quedan quebrantadas, diciendo: bueno, ¿y qué tenemos que hacer? Y él les dice lo que tenían que hacer. ¿Qué tenían que hacer? Arrepentirse y convertirse. Arrepentirse y convertirse. Y yo creo que el Señor en este tiempo está de alguna manera... Mire, yo a veces, como hemos hablado muchas veces del desierto. ¿A quién le gusta el desierto, hermano? Si en el desierto hace calor o hace frío, en el desierto hay soledad, en el desierto hay necesidad. A veces es como que yo siento decirle al Señor: ¿hasta cuándo, Padre? En el desierto. A veces uno se cree como diciendo: la experiencia que tengo, tantos mensajes que prediqué, tantas lágrimas y Dios me sigue metiendo en desiertos. Yo ya no le pregunto más para qué, pero sospecho que para alguna de las cosas que Dios me mete en esos desiertos es para preservar, y lo digo con humildad, para preservar de alguna manera su mensaje, para que cuando suceden cosas como las que están sucediendo y seguramente van a suceder, nosotros podamos levantar la voz y decirle a las almas, como decía Juan Bautista: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo viene pronto. A lo mejor algunos se creen que es una frase hecha, algunos tal vez se burlan, pero yo le creo a Dios y le creo a su palabra, que dice: he aquí un poco, y el que había de venir vendrá. ¿Cuántos lo creen? Aleluya, claro que sí. Yo lo creo. Ahora, no es el tema, y ya uno se sigue yendo para ese lado, porque yo creo que son tiempos bien especiales. Las cosas que están sucediendo, ustedes seguramente las saben, a pesar de que estamos tan lejos, uno se informa, uno de alguna manera, y sobre todo aquellos que están buscando la dirección del Señor, son los tiempos donde tenemos que, el Chapulín decía, las antenitas de vinil. Nosotros nos erguimos y le pedimos al Señor que nos siga mostrando los tiempos que estamos viviendo. Pero dentro de ese tiempo quiero bajar algunas cosas y algunas cuestiones que yo estoy sintiendo, porque a veces llegamos a la casa del Señor casi en un estado de desesperación, algunos sintiéndose los peores o sintiéndonos los peores, otros tal vez ya arrastrándose, y el diablo que encima te da letra, como diciendo: ¿vos a la casa de Dios? Sí, vos sos el peor. Vos sos con lo que hiciste, con la que te mandaste y con esto que lo otro. Bueno, así veo muchos personajes que llegaron a Dios, que yo creo que antes de llegar a Dios les salía todo mal. Yo me imagino a un David tratando de agarrar el arpa, luego de que se había mandado alguna de las que se mandó. Y yo no sé si el arpa tendrá notas. ¿Tiene notas el arpa? Tiene notas. Yo creo que David quería hacer un do y le saldría un la. La que me mandé. Decía. Quería hacer un re y le salía un mi. Mi pecado me condena. Creo que estaba en un estado, pero fue confrontado un día. Porque David creyó por un tiempo que no pasaba nada. Él era rey, él ya había alcanzado una posición y dijo: nadie me vio. Y empezó, como hizo un día Moisés cuando enterró al egipcio que había matado, dijo: nadie me vio. A veces creemos que enterrar todo debajo de la alfombra, debajo de la arena, nadie nos ve. Pero aquí en medio de nosotros hay uno que lo ve todo. Y David fue confrontado por un profeta que tuvo que hacerle toda una parábola y lo dejó. Yo creo que por dentro, no sé si Natán se divertiría
cuando le dio la parábola, como diciendo, ya vas a ver el final, David. Capaz que por dentro él decía eso, o tal vez decía, cuando le diga que el de la parábola es él, me manda a cortar la cabeza. Yo no sé qué habrá pensado Natán, pero el tema es que en un momento lo confrontó, y yo hoy siento confrontar. Pero siento que el Señor me ha dado un espíritu de amor. A veces me quiero hacer más el malo con usted, y yo creo que Dios lo ama tanto que no me deja ser malo con usted. Y David fue confrontado y se dio cuenta que la gracia de Dios, a pesar de lo que había hecho, todavía estaba vigente sobre él. Y en este tiempo, la gracia de Dios sigue estando vigente. Pero yo en realidad no quiero hablar de David. Ayer terminé hablando de David. Y en realidad quiero hablar de Davida. No se llamaba Davida. ¿Cómo se llamaba una de las esposas de David, con la que David la observó bañándose desnuda en su terraza? Uy, hay mucho para hablar ahí. Hasta tengo ganas de preguntarle, pero no se lo voy a preguntar. Pero tengo ganas de preguntarle quién habrá sido más culpable, pero no se lo voy a preguntar. ¿David o Betsabé? El tema es que Betsabé, que en realidad en hebreo es una palabra compuesta, Bat Sheba, cuando se describe en uno de los evangelios, en Mateo capítulo 1, acompáñenme, vamos a buscar el versículo 6, allí se describe algo muy especial, allí habla acerca de la genealogía del Señor Jesucristo, y dice ese versículo, ayer creo que lo mencionamos, pero hoy lo quiero leer. Mateo 1:6 dice, Isaí engendró al rey David. O sea, Isaí fue el papá de David. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Fíjense qué interesante, que es como que a Betsabé la ignoran o no la nombran. No nos vamos a detener demasiado en esto, pero dice, en vez de decir de Betsabé, dice que David engendró a Salomón. ¿Quién fue la mamá de Salomón? Betsabé. Sin embargo, aquí dice de la que fue mujer de Urías. Yo creo que durante mucho tiempo habrá cargado esta mujer con esto. ¿Cuántos conocen la historia de Betsabé? Se las recomiendo que la lean los que no la conocen. Muy, muy especial. Tiene mucho que ver con David. Pero yo creo, me imagino, para traerlo en este tiempo, como que Betsabé agarraba su iPhone, su celular, y capaz que le aparecía todavía la foto de Urías. Y ella decía, ¿cómo pude hacer lo que hice? ¿Cómo pude hacerle lo que hice si él me trataba con amor? Él me trataba bien, él era fiel. Y ahí pueden leer toda la historia. Cómo le falló, cómo le quiso endosar un hijo, cómo fue cómplice cuando lo mandaron a matar. Y con todo eso seguramente cargaba Betsabé o Bat-sheba. Sin embargo, Dios hace algo en esta mujer. Como siento que Dios hizo o está haciendo en muchos que le fallamos tanto o tal vez más que esa mujer a Dios. Porque alguien puede decir, sí, lo que hizo, la verdad que lo que hizo esa no merece ni perdón. Y ya nos empezamos a poner en papeles de jueces, de santos, con aureolas y hasta 4 alas. Como a mí me pasó cuando pisé la iglesia. Hermanos, cuando yo pisé la iglesia por primera vez, en serio les digo, yo decía, estos son todos santos, así como los veo más o menos a ustedes hoy. Pero de verdad les digo, yo decía, esto a mí me daba vergüenza pisar. Después pasó el tiempo, lo fui conociendo, y gloria a Dios que el Señor llama las cosas que no son como si fueran. Pero
pero cuidado a veces en ponernos en acusadores. Claro, hermanos, que tenemos que confrontar buscando la restauración con un espíritu de mansedumbre. Pero quiero volver o quiero seguir hablando de esto, porque Dios hace algo con esta mujer. Como siento que está haciendo en el proceso de muchos. Ayer, por ejemplo, una de las cosas que vimos es que Dios cambia nombres. ¿Cuántos creen que Dios cambia nombres? Tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Dios cambia nombres para bien, el diablo quiere cambiar nombres para mal. Como quiso hacerlo con Daniel, como lo hizo con Ananías, Misael y Azarías, mejor conocidos como Sadrac, Mesac y Abednego. Ese fue el nombre que les puso el diablo. Pero ellos se siguieron manteniendo fieles. El diablo les cambió el alimento, les cambió el idioma, les cambió el nombre, pero no les cambió la identidad. Ahora, cuando viene Dios a cambiarnos el nombre es porque nos quiere dar una identidad como la identidad que tenemos, de hijos y de hijas de Dios. Ahora, ¿qué fue lo que hizo con esta mujer? Mira, quiero mostrarte. Hay un versículo que quiero que vayamos a buscar primero, que está en el primer libro de Crónicas, capítulo 3, versículo 5. Porque Betsabé o Bat-sheba, que ese es el nombre original en hebreo, cuando comete el error que comete, cuando comete el pecado que comete, lo hace bajo un nombre de una naturaleza que luego lo vamos a ver. Pero aquí en este pasaje, en este versículo, oí como dice: estos 4 le nacieron en Jerusalén. Está hablando de los hijos del rey David. Simea, Sobab, Natán y Salomón, hijo de Betsúa, hija de Amiel. Detengámonos un instante. ¿Quién era la mamá de Salomón? Betsabé. Betsabé. Pero resulta que aquí aparece otro nombre. Yo creo que cuando uno peca, y sobre todo cuando ese pecado se hace de alguna manera público, es como que parecería que se siente más vergüenza, pero la vergüenza tendría que ser la misma. Esta mujer, que seguramente la acusaban, murmuraban de ella, un día viene Dios y le cambia el nombre de Bat-sheba a Bat-shua. Y alguien dirá, ¿y eso significa algo? Eso significa mucho. Porque la palabra shua, la raíz, tiene que ver con riqueza. Es decir, esta mujer que venía de cometer un pecado impresionante, tal vez uno de los más viles que menciona la palabra de Dios, pasa a ser hija de la riqueza. Y entre paréntesis, déjame decirte que la riqueza que viene de Dios, esa bendice. Hay una riqueza que viene del mundo, hay una riqueza que viene del diablo, que son peligrosas, pero la que viene de Dios es la que nos bendice. Y esta mujer entra en un proceso de restauración donde Dios comienza a bendecirla. Incluso Bat-shua, la terminación shua, significa, ¿cuántos saben cómo es el nombre de nuestro amado Salvador en hebreo? Yeshua, que significa Dios salva. Dios es salvación. Esta mujer que estaba en una condición de pecado pasa a ser Bat-shua, es decir, hija de salvación. Y es lo mismo que el Señor está operando en muchos de nosotras, en muchas hermanas que llegaron en un estado de desesperación, de derrota, de angustia, de aflicción, de desánimo. Pero el Rey de Reyes, el Señor de Señores y aquel que te ofrece la salvación está en medio de nosotros. Ahora, hay algo que quiero mostrarles en esta mujer. Yo les había pedido a los hermanos que vamos a ver si lo podemos hacer. Acompáñenme ahora a otro versículo que está en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 3. Y yo no sé si vamos a poder poner los dos versículos juntos. Yo esto lo tendría que haber hecho en casa.
¿Los tenemos ahí? Bueno, yo sabía que no los tenía que hacer en casa. Gloria a Dios. Bueno, miren los dos versículos. Recién leímos uno, donde dice, estos 4 que le nacieron en Jerusalén, Simea, Sobab, Natán y Salomón, hijo de Betsúa, hija de Amiel. En este otro versículo que les pedí que preparen, dice, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, esto es cuando David la conoce, esto es cuando se produce lo que se produjo, cuando caen en ese pecado. Dice, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Fíjense qué interesante esto. Estamos hablando de la misma persona, o sea, estamos hablando de Betsabé, pero en un lugar aparece como Betsúa, hija de Amiel. Cuando ella es restaurada, cuando Dios le sale al encuentro, cuando ella es perdonada, pasa a ser Betsúa, hija de Amiel. Cuando ella comete el error que comete, dice que es Betsabé, hija de Eliam. A mí me llamó la atención el nombre del papá. La Biblia no se contradice, hermanos. Dios nos está hablando a través de esto. Y yo creo que cuando Dios cambia nombre y cambia identidad, Dios cambia también aún lo que tiene que ver con nuestra herencia. Fíjate que arriba, Betsúa, hija de Amiel. Son 5 letras. Yo me tomé el trabajo de contar las letras e incluso son las mismas letras que aparecen abajo, donde dice hija de Eliam. Yo no sé si me estoy volviendo loco, yo creo que estoy loco por Cristo, pero ya hay algunas cosas que uno dice, pero estos son las mismas 5 letras, pasa que en otro orden. Ahora, Eliam, Betsabé, que era de alguna manera la que pecó, luego es convertida en hija de salvación. Pero cuando nos vamos a buscar la palabra Eliam, es una palabra compuesta. Am es pueblo y Elí tiene que ver con Dios. O sea que Eliam significa el Dios del pueblo o Dios de la gente. Y yo pensaba lo siguiente, ¿qué fue lo que la puso a Betsabé? Yo no estoy aquí para justificar nada y mucho menos aplaudir el pecado, hermanos, pero quiero decir algo, o por lo menos interpreto lo siguiente. ¿Qué fue lo que la puso a Betsabé en un estado de vulnerabilidad? Me salió, no me pida que la diga de vuelta. Pero ¿qué habrá sido lo que la puso en ese estado para llegar a resbalar como lo hizo? Entonces yo creo que hay algo. Betsabé o Bathsheba es hija del Dios de la gente. Y por aquí quiero encarar el tema, como que ahora empieza la prédica. Porque ¿sabes el problema de muchos hijos de Dios? Que lo tienen al Señor, al único Dios verdadero, como el Dios de la gente, el Dios del pueblo. En vez de tomar a Dios como lo que es, nuestro Dios, no, es el Dios de la gente. Y si es el Dios de la gente, primero, no vamos a poder establecer una relación y una comunión como Dios quiere establecer con nosotros, por un lado. Por otro lado, no vamos a poder desarrollar la identidad que Dios como Padre nos ha dado a nosotros para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque es el Dios de la gente. Y saben que yo a muchos lugares que voy me encuentro con que mucha iglesia lo sigue considerando a Dios como el Dios de la gente. Me doy cuenta en muchas cosas que me dicen cuando hablamos, es más, hemos estado o estamos en lugares y terminamos y vienen personas, hermanos, y me dice, hermano, ore por mí porque a usted Dios lo oye. Sí, yo creo que algunos habrán oído esa frase. Entre paréntesis, yo no tengo duda que Dios me oye. Claro que Dios me oye, pero no a mí solo. Y los que lo tienen a Dios como el Dios de la gente o el Dios del pueblo tienen esa mentalidad. Ni siquiera
Oran a Dios porque dice, no, el Dios de la gente va a oír a la gente, pero nunca lo hacen su propio Dios. Y hermanos, claro que hay que venir a pedir oración. Claro que dice Santiago capítulo 5, verso 14 o 15, que hay alguno enfermo entre vosotros, llamen a los ancianos, oren por él, únjanlo con aceite, y la oración del justo, ¿qué va a hacer? Sanará al enfermo, y sus pecados, dice, serán perdonados. Quédese tranquilo que yo me conozco ese versículo. Pero también hay una realidad. Dios nos está llamando a que dejemos de considerarlo el Dios de la gente o el Dios del pueblo y empecemos a considerarlo como lo que es, el único Dios verdadero. Dios un día se presenta en el Antiguo Testamento y dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo, Él no dice, soy el Dios de la gente, no, dice, yo soy Dios, vuestro Salvador. ¿Cuántos lo creen? Si lo crees, dale gloria, hace algo porque Él está en medio de nosotros. Y claro que somos agentes de bendición, no porque lo esté inventando yo, Dios lo ha querido de esa manera, Dios lo ha establecido y te está llamando para ser un agente de bendición. Claro que a veces nos cuesta entender esto o creerlo, sobre todo en medio de problemas que tantas personas me cuentan que están atravesando, pero a veces esos problemas, esas circunstancias adversas son de alguna manera un trampolín para alcanzar las bendiciones de Dios. Bueno, tenemos el caso que estuvimos y que estamos hablando de Ruth, una mujer que si ella miraba lo que la rodeaba era para prácticamente deprimirse. Había perdido a su esposo, su suegro había muerto, su cuñado había muerto, su suegra estaba desanimada, estaba amargada. Sin embargo, Dios puso sus ojos sobre esta mujer, vio la actitud de esta mujer, como está viendo tu actitud. Esta mujer, más allá de lo que le decían, más allá de lo que vivía, ella dispuso su corazón para no retroceder. Y qué importante vos que me estás mirando, que no des ese lugar. No has sido llamado para retroceder, no fuiste llamado para volver atrás, no. Dios nos ha llamado para establecernos, estoy hablando en el plano espiritual, mantenernos firmes y avanzar. Esta mujer llegó en una situación de maldición. Ruth, la moabita. Ruth, la maldita, podríamos decir. Sin embargo, el dueño de ese campo, llamado Booz, figura del Señor Jesucristo, la miró, vio lo que ella estaba atravesando. Dio órdenes, no solo para que no la molesten, sino para que ella se quede en ese campo, para que beba el agua que traían los criados, los siervos de ese lugar y que de esa manera pueda ser bendecida. De la misma manera, en este tiempo, el Señor Jesucristo no quiere que vayas a otros campos donde hay confusión. No quiere que vayas a beber aguas que pueden estar contaminadas, porque tenemos el agua de su palabra, que es la Biblia, la palabra profética más segura. Y qué interesante que cuando termina el libro de Ruth, esta mujer, figura de la iglesia, termina siendo la dueña del campo, termina siendo la dueña de todo. ¿Por qué? Porque Dios puso sus ojos sobre ella y ella fue bendecida. Esto mismo quiere hacer el Señor con tu vida. Hemos llegado al final, esperamos encontrarnos muy pronto en una próxima entrega. Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra. Con el apóstol Fabián Rottenberg. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo.